Con respecto a geometría analítica, la unidad 2 es la línea recta. La competencia es maneja las ecuaciones y gráficas asociadas a líneas rectas y familias de líneas rectas en diversas situaciones según su pertinencia. Esta es la parte 2, que es la pendiente de una recta, paralelismo y perpendicularidad. Lo que vamos a ver es qué es la pendiente de una recta, cuál es el paralelismo y la perpendicularidad de una recta. Bueno, en términos de lugar geométrico, sabiendo, bueno, que ahora vamos a trabajar con geometría analítica en el área de mirar tipos de lugares geométricos como son la línea recta, la parábola, la elipse, la parábola y la hipérbola. Entonces, ahora vamos a trabajar con unas características y eso se debe a que vamos a trabajar con lugares geométricos. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos que puede ser obtenido conociendo las propiedades que lo definen de forma única. O sea, son ciertas características que siempre se van a conservar y por medio de esas características o propiedades podemos realizar la gráfica de ese lugar geométrico. Bueno, vamos a empezar entonces con la línea recta. ¿Qué es una línea recta? En geometría plana era un conjunto de puntos sucesivos infinitamente, ¿no? Entonces lo que hacían era que si tú tomabas una lupa y te acercabas a la línea, verías esos conjuntos de puntos. Eso es en geometría plana. En geometría analítica es otra cosa. Ese es en geometría analítica es el lugar geométrico caracterizado de la siguiente manera, que es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los elementos necesarios para definir a una línea recta como lugar geométrico? O sea, una línea recta en geometría analítica es un lugar geométrico. Ahora, ¿cuáles van a ser esos dos elementos que las van a poder definir siempre? Son dos elementos importantes. En geometría analítica, si nosotros tomamos que decimos, bueno, la recta pasa por un punto. Entonces, si solo considero esa condición, pues por un punto pasan muchas líneas rectas, infinitas. Entonces, yo quiero caracterizar condiciones para obtener una única línea recta. ¿Qué elemento varía en cada una de ellas? O sea, tengo el punto. Todas tienen en común que tienen ese punto. ¿Cuáles son los elementos entonces que varían? Bueno, podemos ver que unas están más inclinadas que otras, entonces pareciese que la inclinación sería lo que varía. El ángulo de inclinación de cada línea recta es distinto. Muy bien. Ahora, si yo tengo dos líneas rectas que pasan por el mismo punto, observen que al ser diferentes, los ángulos de inclinación son diferentes. En este ejemplo tenemos un ángulo de inclinación de 102 grados y en el otro de 49 grados. Otra cuestión importante es que el ángulo de inclinación se va a considerar, por ejemplo, con respecto al eje X que tenemos por acá. Y se va a considerar contrario a las manecillas del reloj. ¿Okay? Entonces va a ser en esta dirección la medida del ángulo, como en trigonometría habíamos checado. Ok, ahora ¿cómo lo hacemos para caracterizar una única línea recta? Bueno, pues requerimos entonces de condición un punto y el ángulo de inclinación. Ahora, para calcular el ángulo de inclinación, si tenemos esta línea recta que pasa por el origen, tenemos que este punto es 0, 0 y este punto es XY, es decir, esta longitud, la abscisa va a ser un cateto y la ordenada va a ser otro cateto. Entonces, el ángulo de inclinación lo podemos ver como la tangente del ángulo. ¿Cómo sacamos la tangente del ángulo? Como Y sobre X. ¿Okay? Entonces, la tangente, bueno, en este caso de beta, va a ser Y sobre X. ¿Okay? Si generalizamos ahora, bueno, lo tomamos nosotros aquí, el ángulo, ¿no? Pero observen que si lo tomo en cualquier punto de la recta, va a ser el mismo ángulo. Ahora lo vamos a generalizar ya no para el punto 0, 0, sino para un punto cualquiera de la recta, el punto x1, y1 y el punto x2, y2. Entonces, esta distancia que tenemos aquí, de aquí a aquí, va a ser x2. Y esta distancia que tenemos aquí, este de aquí es y1 y todo esto de aquí hasta acá es y2. Si yo quiero esta distancia, m, va a ser
Y2, o sea, Y2, quitarle Y1. Entonces, si hacemos lo mismo, el ángulo de inclinación, la tangente del ángulo, va a estar dada por M entre L, ¿no? O sea, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Perdón. Esta diferencia, o sea, hasta aquí tenemos que esto es X2. Pero no queremos todo X2, ¿no? Queremos solo esta parte. Entonces, hasta este punto, este sería X1. Entonces, esta parte es X2 menos X1, ¿sí? Entonces, va a ser, si yo tengo un punto X2, Y2 y otro punto X1, Y1, va a ser ordenada menos ordenada entre abscisa menos abscisa. La razón trigonométrica anterior es equivalente a la pendiente de la recta o el ángulo de inclinación. Entonces, cuando yo hable de pendiente, vamos a utilizar M de pendiente, va a ser igual a la tangente del ángulo de inclinación. O sea, la tangente de ese ángulo. ¿Sí? Ese va a ser la pendiente de la recta o el ángulo de inclinación. Muy bien. Entonces, la tangente de beta es M igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1. Ahora, en términos ya de geometría analítica, la línea recta se caracteriza como el lugar geométrico de los puntos tales que tomados dos diferentes, P y Q, el valor de M siempre va a ser constante. Donde sea que yo tome este ángulo de inclinación, que en este caso es θ, siempre va a ser el mismo. Es decir, que si trabajamos cuestiones de aplicadas, estamos hablando de cuestiones de ritmos constantes. O sea, el ángulo de inclinación para cualquier valor es el mismo. Es decir, no solamente para la recta que pasa por el origen, sino para cualquier recta va a ser esa misma fórmula. Y lo podemos checar. Por ejemplo, son necesarios posiblemente para la obtención de la pendiente dos puntos, P y Q, ¿sí? Porque con P y Q puedo sacar que Y2 menos Y1 es igual a X2 menos X1. Entonces agarro este, menos 1, menos 2, entre, con este empecé, con este le sigo, menos 2, menos 4. Entonces va a ser menos 1 más 2, 1. Y aquí sería 2, un medio. Aquí elegí los puntos menos 4, menos 2 y menos 2, menos 1. Pero cualquiera de los puntos que yo hubiera agarrado también podría haber obtenido el mismo valor. Una observación importante es que la pendiente puede ser positiva o negativa. ¿Y esto cómo lo vamos a obtener o cómo? Por ejemplo, sabemos, bueno, que dijimos que va para este lado, ¿no? Entonces, si tenemos que, aquí tenemos que todos son positivos, ¿no? De 90 a 180, solo seno es positivo. Es decir, aquí la tangente de 0 a 90, tangente de beta, ¿no? Vamos a ponerle beta. La tangente de beta, si la trabajamos entre 0 y 90, 0 y 90, aquí en 90 va a ser positivo. Si la trabajamos entre 90 y 180 va a ser negativa. Si la trabajamos en el tercer cuadrante o C-tan va a ser positiva. Si la trabajamos en el cuarto va a ser negativo. Entre 0 y 90 entonces tenemos que es positivo. Y entre 90 y 180 negativo, ¿ok? Bueno, ¿por qué solo entre estos cuadrantes? Porque pues aunque el ángulo de inclinación, por ejemplo, se toma desde aquí, pues no necesita irse al cuarto cuadrante porque va a ser la misma inclinación, ¿sí? Observen que traspasa el cuarto cuadrante y en el otro traspasa el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces sí lo cumple. Ahora, otro de los elementos importantes de las pendientes es que también podemos determinar con ellas dos rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si tienen esta forma, ¿no? Como dirían en geometría plana, son dos rectas que por más que se prolonguen nunca llegan a tocarse. Entonces aquí tengo estas dos rectas
Y si observan, forman triángulos con respecto al eje, al punto de origen. Y forman ángulos de 90 grados, entonces son triángulos rectángulos, ¿no? Estos son iguales. Ahora, otro de los elementos que tienen es que este ángulo, como son paralelas y esta es una secante, entonces este y este son iguales, ¿sí? Y por suplemento, es decir, que la suma de los ángulos interiores es 180, pues queda que este va a ser igual a este. Es decir, que estos dos triángulos son triángulos semejantes por ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que son proporcionales, ¿sí? No quiere decir que sean iguales, ¿no? Sino que A es a razón de B, como A' es a razón de B', ¿sí? Eso es algo importante. Ahora, si yo hablo de las tangentes, la tangente del ángulo, en términos de razón, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a la tangente del ángulo alfa', ya que alfa y alfa' son iguales. Pero a la vez, alfa' es igual a alfa B'. Entonces, quiere decir que la tangente de alfa, que es el ángulo de inclinación, ¿sí?, es igual al ángulo de inclinación de la otra variable, ¿sí? ¿Y qué es el ángulo de inclinación? O sea, en términos generales, la tangente del ángulo de inclinación es la pendiente de la recta, ¿sí? Observen que la pendiente la estamos tomando desde el eje X. Eso quiere decir que si son dos rectas paralelas, las pendientes son iguales. En términos de las rectas perpendiculares, dos rectas son perpendiculares. En geometría plana es si forman un ángulo de 90 grados. Es decir, si este ángulo, que es alfa, mide 50, el segundo mide 140, que es beta. Entonces, ¿cómo sé que son de 90? Porque aquí lo podemos sacar. Si a 140 le quito 50, este ángulo es 90. O sea, este ángulo es el ángulo de aplicación. Ahora, si nosotros lo hacemos numéricamente, vamos a ver que tangente de 50 por tangente de 140 es igual a menos 1, ¿sí? Por los valores numéricos que tenemos aquí. Es decir, si generalizamos esta expresión, tenemos que si dos rectas son perpendiculares, sí y solo sí, sus tangentes de los ángulos son igual a menos 1. Se multiplican y dan igual a menos 1. Que es lo mismo que si yo tuviera tangente de alfa por tangente de beta igual a menos 1. Es lo mismo que tangente de alfa es igual a menos 1 entre tangente de beta, ¿sí? Ok, ¿con qué llegamos a esta conclusión? Dos rectas son paralelas, sí y solo sí, sus pendientes son iguales. Dos rectas son perpendiculares, sí y solo sí, el producto de estas nos da menos 1. Y con esto, digamos, terminamos esta parte de la semana, el paso 2. Entonces ahorita lo que harían serían los ejercicios que se les propone.